Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando Elías iba huyendo, caminó por el desierto una jornada y al final se sentó debajo de una mata de retama y se deseó la muerte diciendo: Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se acostó bajo la mata de retama y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan sobre unas brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: Levántate, come, que te queda todavía un camino muy largo. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Gusten, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Gusten, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten, hermanos, y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gusten, hermanos, y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten, hermanos, y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gusten, hermanos, y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no causen tristeza al Espíritu Santo, cuyo sello ha impreso Dios en ustedes, en espera de la liberación definitiva. Alejen de ustedes los disgustos, las iras, los arrebatos, las palabras duras y los insultos, lo mismo que toda maldad. Sean más bien benignos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Reproduzcan pues el modelo divino como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio que Dios recibió con agrado. Palabra de Dios. Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estando en la sinagoga de Cafarnaúm, los judíos empezaron a criticar a Jesús porque había dicho que Él era el pan bajado del cielo, y decían: ¿este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros sabemos quiénes son su padre y su madre. ¿Cómo dice ahora que bajó del cielo? Jesús le respondió: no critiquen entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día.
Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre, fuera del que procede de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que voy a dar es mi carne, para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La resistencia a cambiar es uno de nuestros problemas. A veces los padres de familia se resisten a aceptar que sus hijos crecieron, que se hicieron adultos, que ya no piensan con la cabeza de su papá y de su mamá, sino con su propia cabeza, que ya no deciden lo que le gusta a papá y a mamá, sino lo que a ellos les gusta. Y esa resistencia es fuente de mucho conflicto. Pero también cambiar por cambiar, sin tener como un objetivo claro, sino simplemente ponerse a la moda, es otra dificultad muy seria. Y mucha gente vive cambiando sin tener nunca un rumbo definido. Por eso el cristiano necesita discernimiento para saber interpretar los signos de los tiempos y descubrir cuáles son aquellas circunstancias históricas en las que Dios tiene la mano metida y donde hay que secundar la obra del Señor, y cuáles son esas en las que Dios no tiene la mano metida y por lo tanto allí no hay que apostar nada. En el Evangelio nos encontramos hoy con que el evangelista dice, los judíos empezaron a criticar a Jesús. Cuando el evangelista Juan habla de los judíos, no se refiere a los naturales de Judea, porque todos lo son, sino que se refiere o a los dirigentes del pueblo o a los adictos a esos dirigentes. Como Jesús hizo una propuesta de nuevo éxodo con un nuevo maná, los adictos al régimen judío ya se dieron cuenta de para dónde es que va Jesús, para dónde los quiere llevar. Porque Jesús les está planteando no ese Dios de poder que ellos estaban dispuestos a aceptar, y además no les está planteando tampoco señales de poder que eran las que ellos estaban dispuestos a aceptar, sino que Jesús está orientando las cosas en la dirección del amor, y eso les parece sospechoso. Ellos reaccionan, digámoslo así, de manera instintiva, automática, porque se sienten amenazados por el hecho de que Jesús no les habla de la manera tradicional. Y aun cuando la manera tradicional está en contra de ellos,
de todos modos ellos reaccionan desfavorablemente y comienzan a criticar a Jesús, fijémonos bien, tergiversando sus palabras. Ponen a decir a Jesús lo que él no ha dicho. Jesús había dicho que el pan de Dios no era el maná, sino el amor de Dios que baja del cielo y da vida continuamente. Y luego él ha dicho que él es el pan de la vida. Pues estos se las arreglaron para decir que Jesús dijo que él era el pan que había bajado del cielo. Con esto lo que están dando a entender es que Jesús ha pretendido presentarse como que en un momento del pasado él procedió del cielo. Y Jesús no ha dicho eso. Pero la mejor manera que uno tiene para discutir y ganarle al adversario es poniéndolo a decir lo que no ha dicho, para así podérselo rebatir. Eso es lo que ellos hacen. Fijémonos de paso cómo el dominio que ejercen los dirigentes sobre estos adictos al régimen, el dominio que ejercen es tan efectivo que la gente sale a defender, incluso con mentiras, con malos entendidos, sale a defender el régimen que los perjudica. Eso no es viejo, no se quedó atrás, eso sigue. Todavía hoy hay pueblos que defienden a sus tiranos porque consideran que lo que amenaza al tirano los amenaza a ellos. Recordemos lo que sucedió cuando el nacimiento de Jesús que nos narra Mateo, que cuando llegaron los magos preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes enseguida se asustó, porque si hablaban de un rey y no era él, eso significaba que su trono estaba en peligro. Y la ciudad de Jerusalén, que padecía el dominio despótico de Herodes, también se asustó. Eso no ha pasado de moda. Eso es una constante histórica. Los esclavos a veces se amañan con las cadenas y defienden a sus amos. Pues bien, Jesús empieza a tomar nota de la crítica de ellos, pero ellos dicen, ¿y este cómo dice que bajó del cielo si nosotros le conocemos la familia, si él es el hijo de José? Ellos suponen conocerlo muy bien. Pero con esto lo que están haciendo es desviar la discusión. No era de eso que se estaba hablando. Lo que estaba en cuestión era otra cosa. ¿Cuál es la idea, la representación que tenemos de Dios? Por eso Jesús les dice, dejen de criticar. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Con esto les quiere decir, solamente aquel que conciba a Dios como Padre, el Padre que me envió, solamente aquel que conciba a Dios como Padre me puede aceptar a mí. Y ellos no conciben a Dios como Padre, lo conciben como poder. Son las mismas consonantes pero distintas vocales. ¿Dónde está la diferencia? En que según ellos lo que Dios reclama es sumisión,
un hombre sumiso. Y en cambio, según Jesús, lo que Dios se propone es hacer del ser humano su hijo. Hijo tiene en aquella cultura dos connotaciones. El hijo, en primer lugar, es el que recibe la vida de parte del Padre. Eso es claro y también en nuestra cultura. Pero en aquella cultura, el hijo era libre por oposición a los esclavos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el concepto de hijo están dos elementos que son fundamentales: la libertad y la vida. Y justamente esos son los elementos de la promesa de Dios. Según ellos, Dios lo que quiere son súbditos sumisos, gente que obedezca leyes. Según Jesús, lo que Dios quiere son hijos. Hijos que sean libres y que tengan su propia vida. Y la vida de Dios es el Espíritu, como nos dice en la carta que leímos a los Efesios, donde dice que nos selló con su Espíritu Santo. Pues bien, Jesús está tratando de que ellos entiendan que el designio de Dios va por un lado distinto de lo que les han inculcado los dirigentes. Y toma un texto del profeta Isaías y lo cambia, lo retoca con un propósito. Dice, está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. En el profeta Isaías decía, los hijos de Jerusalén serán discípulos de Dios. O sea, restringía el concepto de discípulos de Dios solamente a los habitantes de Jerusalén, a los judíos. Pero ahora lo que Jesús hace es ensanchar ese concepto. Dios no es Dios solamente de los judíos, Él es Dios de toda la humanidad. Y por eso dice, todos serán discípulos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios enseña? Es muy importante lo que viene. Dice, todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. El Padre no enseña a obedecer la ley de Moisés. El Padre enseña a aceptar a Jesús. Porque en Jesús es donde está el verdadero mensaje de Dios. Y Jesús es el único que puede hablar de Dios porque Él es su Hijo. Y Él puede hablar con propiedad de ese Dios al que conoce muy bien. Y el que acepta a Jesús como hijo, hereda la libertad. Y como hijo, hereda la vida del Padre. Y vuelve a insistir, yo soy el pan de la vida. Que era lo que ellos habían discutido, vuelve otra vez, después de zanjar la discusión, vuelve otra vez sobre el asunto. Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero murieron. Ellos le habían hablado del maná como la gran maravilla, una obra de poder que había manifestado Moisés. Y Jesús les había dicho, Moisés no les dio ningún pan del cielo. Ahora les dice, fíjense que los que comieron el maná se murieron. En cambio, el que coma de este pan vivirá para siempre. Este pan sí garantiza
la vida de manera definitiva. Y termina diciéndoles, el pan que yo voy a dar es mi carne. Esto va a desatar otra discusión que la vamos a ver el próximo domingo. Porque cuando habla de la carne, ya se refiere a su realidad humana. No estamos hablando del pellejo, no, estamos hablando del concepto de carne en la mentalidad hebrea. Y carne es el hombre débil, el hombre mortal. Jesús lo que está dando a entender, si no asimilan mi condición mortal, si ustedes no se comprometen con mi historia, no tendrán vida eterna. Esto significa que para el cristiano la muerte no es algo a lo que hay que huirle, forma parte del programa, así como el nacimiento forma parte del programa, pero no es definitiva. En estos términos, Jesús quiere hacernos ver que nosotros, cuando pensamos en Dios, necesitamos tener claro en qué Dios estamos pensando. Si en el Dios de Jesús o en un Dios que cualquiera otro se inventó o que nosotros mismos nos inventamos. Si es en un Dios que está reclamando que el ser humano se someta, o es en un Dios que quiere que el ser humano sea libre. Si es en un Dios en el que está poniéndole condiciones al ser humano, o es un Dios que ama y quiere que el ser humano viva. A veces las cosas parecerían claras, pero en la práctica no lo son tanto, porque así como estos tergiversaban las palabras de Jesús para poderlo atacar y defender de esa manera el régimen que los tiene fuera del designio de Dios, así también ocurre hoy. Hoy hay personas, ayer comentábamos el padre Joe y yo de una persona que es ajena a la iglesia y que sin embargo hace un análisis de la figura del Papa Francisco y decía, los católicos debieran sentirse orgullosos de estar representados por este señor. Y sin embargo hay católicos que dicen ellos de raca mandaca, católicos ultracatólicos, más católicos que el Papa, que rechazan al Papa y que lo tildan de no sé cuántas cosas negativas, porque creen que el Papa les está cambiando el Evangelio y les está cambiando la fe. Y lo que el Papa está tratando es de que volvamos al Evangelio porque nos habíamos apartado de él. Ojalá nosotros no nos dejemos desorientar por la propaganda que circula por las redes sociales y aceptemos el Dios que nos presenta Jesús. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.